Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Les saluda Ricardo Vázquez y el día de hoy seré el moderador de la presente conferencia. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una de las conferencias técnicas más organizadas por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión de conocimiento a nivel nacional e inclusive hemos traspasado fronteras llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Continuando con lo programado, le brindamos el pase al ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buen día, ingeniero Julio. Puede iniciar con Hola sus palabras. Ricardo, buenas, ¿cómo están? Saludos a todos acá desde Lima. Un gusto saludarlos y un gusto también tener hoy día a Roberto Torrent desde allá de Suiza con esta conferencia especial sobre permeabilidad. Y bueno, comentarles también pues que con Roberto estuvimos en noviembre, hace no mucho, en el Congreso Internacional que se desarrolló allá en Buenos Aires y que bueno, va a tener una siguiente edición el próximo año también en Córdoba, a la cual invito y seguramente estaremos también publicando al respecto. Es un gusto, un honor contar con Roberto en esta conferencia especial y poder recibir también de él pues el conocimiento que él tiene y su vasta experiencia. Así que sin más, un gusto saludarlos y espero que puedan disfrutar del conocimiento de Roberto. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero Julio. Bueno, y ahora sí, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica, medición de la permeabilidad al aire, credenciales como durabilimétro, a cargo del doctor Roberto Torrent. Agradecerles de antemano por su disposición en la difusión del conocimiento. Bueno, el doctor Roberto Torrent es director técnico de materiales Advanced Service LTD y consultor en tecnología del concreto y construcción. Antes de empezar, queremos agradecer a MAPEI, Perú, Soquimic y Sacosi por compartir nuestro compromiso con la difusión del conocimiento y renovar este año como colaboradores en la misma. También felicitarlos por su compromiso con la innovación, sostenibilidad, investigación y desarrollo. Ahora sí, sin más preámbulos, doy la bienvenida al doctor Roberto Torrent. Muy buen día, doctor Roberto Torrent. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Lo invito a encender su cámara y comenzar con su presentación. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta hora de intercambio de conocimientos y agradezco a PIS Concreto y a sus auspiciantes por darme esta posibilidad. Entonces, si me permiten, voy a pasar directamente a mostrar las diapositivas. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, ingeniero, sí se logra ver. Bien. Bueno, el tema es medición de la permeabilidad al aire, credenciales como durabilimétro. El contenido de mi charla es, primero, explicar un poco los principios del método de ensayo. La pregunta es, ¿por qué medir la permeabilidad al aire del hormigón o del concreto? ¿Qué significado tiene con relación a la microestructura del material? Algunas las respuestas del método a cambios de factores tecnológicos importantes, correlación con otras mediciones de durabilidad. Después, ¿por qué medir la permeabilidad al aire in situ? Porque este es un método no destructivo que permite hacer los ensayos directamente in situ. Brevemente mostrar algunos aspectos de las normas para ensayos in situ en Suiza y la norma argentina que cubre ensayos in situ y en laboratorio. Y luego un par de ejemplos de dos obras muy importantes en las cuales se ha aplicado el método para estimar la vida útil de dos estructuras, como dije, relevantes. Y luego unas consideraciones finales. Vamos a empezar por el método de ensayo, ¿en qué consiste? Bueno, en principio tenemos aquí a la izquierda, ustedes ven que tenemos aplicado sobre la superficie del concreto una celda de vacío que contiene dos cámaras concéntricas separadas por anillos de goma blanda.
Se aplica esto sobre la superficie del concreto, o sea, hay una cámara de ensayo interior, que es donde se efectúan verdaderamente el ensayo, y una cámara externa, con una bomba de vacío. Se hace vacío en ambas cámaras hasta llegar a una presión del orden de los 30 a 50 milibares, partiendo de 1000, que es la presión atmosférica a nivel del mar. Depende de... Yo he hecho ensayos en Bolivia y la presión es mucho más baja por la altura, ¿no? Eso, al hacer vacío, la celda se adhiere, como ustedes pueden ver a la derecha, sobre la superficie del hormigón o del concreto, y puede hacerse el ensayo en cualquier dirección, a 360 grados. Queda la celda fijada a la superficie del concreto. Entonces, a los 60 segundos de haber hecho este vacío en las dos cámaras, la cámara interior se aísla de la bomba. Aquí hay una válvula que cierra la comunicación de la cámara interior con la bomba, por lo cual, acá dijimos 30 a 50 milibares, la presión va a empezar a subir porque hay aire, el aire que está en los poros del concreto a una presión atmosférica del orden de los 1000 milibares, va a fluir hacia esta cámara, hacia la celda, y cuanto más permeable es el hormigón, el concreto de recubrimiento, que está cercano a la superficie, más rápido sube la presión. O sea, la velocidad con que sube la presión es función de la permeabilidad al aire del hormigón. Un aspecto muy importante de este ensayo es que el sistema cuenta con un regulador de presión que hace que la cámara exterior o externa está siempre... que sigue conectada a la bomba, a diferencia de la cámara interna, pero con un regulador que va haciendo que la presión siempre en la cámara externa vaya siguiendo igual a la presión de la cámara interior. En esas condiciones podemos suponer que el flujo de aire hacia la cámara interior es un cilindro, es un flujo controlado, que es un flujo de aire cilíndrico, lo que permite con un modelo calcular el coeficiente de permeabilidad al aire del material. Acá tenemos un esquema del ensayo, o sea, a presión, al tiempo cero tenemos la presión atmosférica, digamos 1000 milibares, luego baja hasta 30, nosotros por razones determinadas no bajamos de 30 milibares, mantenemos a 30 milibares la presión, y a los 60 segundos se aísla, se cierra la válvula que comunica la cámara interior con la bomba, y entonces la presión empieza a subir. Muy rápido si el hormigón es muy permeable, moderadamente rápido si el hormigón es una permeabilidad intermedia, y muy lentamente si el hormigón es muy impermeable. Acá tienen ustedes los valores. El ensayo termina cuando la sube de presión es 20 milibares, que sería el caso para estos dos materiales, pero en el caso de hormigones muy impermeables, de baja permeabilidad, tardaría mucho tiempo en llegar a los 20 milibares, y el ensayo termina a los 12 minutos o a los 6 minutos según el equipo de que se trate. Aquí está la penetración del ensayo, que es función de la permeabilidad. Para hormigones de baja permeabilidad la penetración es solamente de 10 milímetros, para este de moderada permeabilidad 41, y para el de alta permeabilidad o más alta permeabilidad 65. Ustedes ven que está en el rango donde encontramos las barras de acero, o sea que estamos midiendo la permeabilidad del hormigón o del concreto de recubrimiento. Con esta fórmula se calcula, no voy a entrar en detalles, con esta fórmula se calcula el coeficiente de permeabilidad, donde los elementos en rojo, que son el volumen de la cámara interna, el área de la cámara interna, la viscosidad del aire, son valores constantes. La porosidad del hormigón del concreto se estima en 0,15. Y los demás valores se obtienen en el ensayo, que es la presión atmosférica que se mide, y la suba de presión en la cámara interior en función del tiempo, que también se mide. Con esto se calcula entonces, el instrumento los instrumentos que hay en el mercado dan como resultado la permeabilidad del aire, y también indican cuál es la penetración afectada por el ensayo, hasta dónde ha llegado el vacío, que es lo que yo mostré antes, de 10 a 65 milímetros típico. Como ustedes ven, funciona la permeabilidad como está en esta fórmula. Acá tenemos una clasificación de los concretos en base a la permeabilidad, y vemos que va desde despreciable, que ya estamos en un límite donde es difícil
está baja la permeabilidad, que es difícil medir la suma de presión, estamos en el rango de sensibilidad de los sensores de presión, hasta hormigones de ultra alta permeabilidad. Ustedes ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 órdenes de magnitud, podemos medir permeabilidades, lo cual implica la amplia gama de resultados. Por eso hay que tener cuidado cuando uno hace ensayos. Por ejemplo, si yo mido una permeabilidad de 2 o de 3, los valores serían prácticamente no muy diferentes, porque todos pertenecen a la misma categoría de permeabilidad alta. Yo desarrollé este método en los años 90, lo publiqué primero en Argentina en 1991 y luego en el 92 en este artículo internacional. Acá tenemos el prototipo, uno de los prototipos que yo utilicé, no es el primero, pero es el segundo prototipo que yo utilicé, que construí con mis propias manos, comparando los elementos. Este es el manómetro para medir la presión, acá está la cámara de doble celda, válvulas y la bomba de vacío. Desde ese momento hasta ahora se han publicado 460 artículos que yo haya registrado sobre el método de ensayo, provenientes de estos artículos de 40 países distintos de los 5 continentes. O sea, esto demuestra un poco la aceptación que ha tenido el método a nivel internacional. Quiero hacer una declaración de intereses porque yo no soy neutral en este caso, porque yo fui yo desarrollé este método, por lo tanto tengo una vinculación afectiva con él, y desde el año 2008, yo lo desarrollé en 1990, y desde el año 2008 en adelante soy socio de esta compañía, Matías Advanced Services, donde fabricamos la familia de los instrumentos más modernos para medir la permeabilidad que llevan esta marca. Entonces, los que quieran me querrán creer y los otros, bueno, los escépticos podrán dudar, pero yo voy a hacer una presentación objetiva, técnica y no comercial. Bueno, ¿por qué medir la permeabilidad del aire del concreto? Porque el aire no es un elemento, no es un agente que por sí mismo sea agresivo al concreto, excepto si podemos considerar el dióxido de carbono que está dentro de él, que fomenta la carbonatación. Bueno, la razón es la siguiente, es que nosotros tenemos en el concreto endurecido una gran gama de poros que van desde el orden del 1 nanómetro hasta 10 centímetros. O sea, tenemos los poros del gel que son muy, muy pequeños, del orden del tamaño de una molécula de agua, los poros capilares que cubren un amplio rango, cuya cantidad y diámetro depende, entre otras cosas, de la reacción agua-cemento, la zona de transición entre los agregados y la pasta de cemento, que es más vulnerable y que es más porosa, aire incorporado si se lo incorpora, aire atrapado que está siempre allí, ustedes ven burbujas de orden entre 1 y 5 milímetros, y los vacíos de compactación que obviamente superan el centímetro y que no deben existir en el concreto, ¿no? El aire atrapado sí. Bueno, el transporte de masa que interesa para la durabilidad se genera en estos poros. Estos poros de gel son muy pequeños como para transportar masa, y el aire incorporado, las burbujas de aire incorporado o de aire atrapado están aisladas. Por lo tanto, para que las sustancias que atraviesan el concreto lleguen ahí, tienen que atravesar estos poros previamente. Por lo tanto, estos poros son los que determinan el transporte de masa a través del concreto. Si tenemos un sólido impermeable atravesado por poros capilares, todos iguales de radio R, y esto tiene la permeabilidad de este material está demostrado hace años, hace siglos, es igual a la porosidad del material, que se proporciona el número de poros y de su radio, al cuadrado del radio de los poros dividido 8. Entonces yo supongo que el concreto tiene una porosidad de 15%, y que el radio medio de poros, recordemos acá, radio medio de poros de 100 nanómetros estaríamos en la zona de los poros capilares. La permeabilidad del aire de este material sería 2 por 10 a la menos 16 metros cuadrados. Bueno, si acá volvemos, perdón, aquí 2 estaría dentro de este rango. O sea que el método está midiendo una permeabilidad que es coherente con la estructura de poros
del concreto. Acá tenemos unos ensayos de permeabilidad al aire, y aquí tenemos la porosidad obtenida por porosimetría de intrusión de mercurio. El mercurio tiene un ángulo de contacto negativo, o sea que no es absorbido naturalmente por el material, sino que hay que forzarlo a presión para que penetre. El volumen total, si yo voy aplicando presiones y voy introduciendo mercurio dentro del concreto, el volumen total de mercurio que entra me mide la porosidad, que sería lo que está en ordenadas. Y ustedes ven que hay una relación bastante buena entre la permeabilidad que yo mido y la porosidad medida con este método. Son probetas muy pequeñas. Pero a su vez, yo también puedo calcular el radio medio, porque yo, a medida que voy aplicando la presión de mercurio, puedo asociar esa presión con un radio de poros, y por lo tanto puedo obtener como especie de granometría de poros del concreto, y puedo obtener un radio medio de los poros. Entonces yo multiplico esta porosidad que medí por el radio medio de poros al cuadrado sobre 8, que era recordemos esta fórmula que está aquí, yo obtendría un coeficiente de permeabilidad obtenido por porosimetría de mercurio. Ustedes ven que los valores, si bien hay una gran dispersión, porque es una escala doble logarítmica, siguen razonablemente una tendencia, o sea que estamos midiendo, básicamente, lo que medimos con este ensayo es la apertura de la estructura de poros, el volumen y el tamaño de los poros del concreto. Vamos a ver algunos efectos de factores tecnológicos sobre la permeabilidad. Acá tenemos, esto es un ensayo que se hizo hace muchos años, 1995. Eso fue un ensayo ciego. Fue un cubo de concreto de medio metro de lado, preparados en la Politécnico de Zúrich, ciego porque nosotros no sabíamos qué es lo que estábamos midiendo. O sea, hicieron 4 cubos de distintas relaciones agua-cemento, entre 0,3 y 0,75, 0,3, 0,4, 0,5 y 0,75, con contenido de cemento entre 200 y 450 kilos por metro cúbico, resistencias entre 14 y 66 megapascales, con los mismos constituyentes. Y algunos cubos se curaron 0 días los rojos y 7 días los amarillos. Se hicieron 5 lecturas en las dos caras opuestas, o sea que se obtuvo la media geométrica de los 10 resultados, que es lo que está expresado aquí. Y ustedes ven que a mayor relación agua-cemento, con los mismos ingredientes, mayor permeabilidad, lo cual es lógico porque aumenta la porosidad y el tamaño de los poros. Y a su vez, el concreto que estaba mal curado da una permeabilidad más alta que el concreto que estuvo curado 7 días. O sea, estos resultados fueron muy importantes para demostrar a las autoridades de vialidad suiza la validez del método de ensayo que luego fue normalizado en Suiza. La línea que figura acá es una ecuación que figura en el código modelo del CEPFIB del año 90, que relaciona la permeabilidad a los gases con la relación agua-cemento, y ustedes ven que los resultados se ajustan bastante bien a esta regla. Ahora, si yo, en vez de tomar los mismos ingredientes, ya cambio los ingredientes, distintos cementos, distintos agregados, ya obtengo una configuración diferente. Acá esto es lo mismo, pero ahora tenemos datos de distintas fuentes que han sido compiladas por este señor Jacobs en el año 2009, y acá tenemos entonces, si bien los dos tienden a seguir la línea de esta ecuación de la CEPFIB, vemos una enorme dispersión, porque aquí entra a influir las características de los ingredientes. O sea, un hormigón con relación a cemento 0,5, de mismo modo que no tiene la misma resistencia, pues depende del tipo de cemento, del tipo de agregados, tampoco tiene la misma permeabilidad. De ahí la importancia de medir la permeabilidad y no la relación agua-cemento como indicador de durabilidad, porque yo, fijando la relación agua-cemento de 0,5 máxima, por ejemplo, puedo tener un enorme rango de comportamientos. Por eso es importante medir la permeabilidad al aire o alguna otra propiedad del concreto. El curado. Este es ensayos hechos en Israel sobre 2 hormigones, uno con relación agua-cemento 0,87, los puntos rojos, punteados, y otro con agua-cemento 0,55, los verdes, con 200 kilos por metro cúbico de cemento, el de arriba, y 320 kilos de cemento, el de menor relación agua-cemento, al cual se le aplicaron 5 tipos de curados. A, que va de peor a mejor. A es sin ningún curado húmedo, o sea, las probetas se expusieron directamente al aire. El B, 9 inmersiones
de 5 minutos en agua en 3 días. O sea, 3 inmersiones por día de 5 minutos. El C ahora son 18 inmersiones, o sea, en 6 días se prolongó el curado. El D es 6 días bajo agua y el E es el curado normal de 28 días bajo agua. Luego las probetas se mantuvieron a ciertas condiciones para poder hacer el ensayo. Y ustedes ven cómo en los dos casos la permeabilidad disminuye a medida que mejora el curado. Y esto también es importante porque podemos darle un valor al curado. Fíjense ustedes que el hormigón de mejor calidad, mal curado, tiene una permeabilidad que es incluso algo superior al del hormigón más pobre, concreto más pobre, bien curado. O sea que podemos decir que si yo, entre no curar nada y curar 28 días, equivale a quitarle 120 kilos de cemento a la mezcla, desde el punto de vista de la durabilidad, ¿no? Naturalmente nadie cura 28 días, pero si estos sean 6 días, o sea que podemos ver que acá por lo menos hay una merma equivalente a unos 80 kilos de cemento por no haber curado la mezcla buena con respecto a una mezcla de peor calidad curada 6 días. Ahora, obviamente, si este método, vamos a ver cómo se relaciona con otras mediciones de durabilidad. Obviamente, si este método mide la apertura de la estructura de poros, por ejemplo, si yo hago ensayos de succión capilar, que consiste en colocar probetas de concreto en contacto con unos pocos milímetros de agua, y el agua sube por capilaridad, y se mide la masa de agua absorbida en 24 horas, dividido el área de la probeta y dividido la raíz cuadrada de las 24 horas en segundos, ustedes ven que acá hay muchas fuentes diferentes y tengo una relación bastante razonable. Aquí hay laboratorios de distintos países del mundo, en fin, que los métodos no son exactamente los mismos, pero vemos que a mayor permeabilidad, mayor succión capilar. Este es el ensayo de penetración de agua, que no sé si está normalizado en Perú, que consiste en aplicar una agua a presión de unas 5 atmósferas, creo, si recuerdo bien, durante 3 días, y luego la probeta se parte por el ensayo brasileño y se mide hasta dónde penetró el agua. Y el resultado del ensayo es la penetración máxima en milímetros. Y acá ven ustedes, acá hay resultados de Brasil, de Suiza, de Argentina, de España, de Uruguay, de Holanda y de la India. O sea que con distintos métodos de ensayo, porque no todos siguen la misma norma, pero vemos que en general a mayor permeabilidad, al aire, mayor penetración de agua en este ensayo. Y que los límites de este ensayo, que son 30 milímetros, según las normas españolas, se considera de muy baja permeabilidad, o 50 milímetros, que se considera de baja permeabilidad, corresponde bastante bien con lo que es muy baja para este ensayo, recordemos la tabla que yo mostré al principio, o baja, o sea que fíjense que la recta de correlación pasa casi por las aristas de estos cuadros, o sea que los dos ensayos tienden a medir la misma cosa, solamente que el ensayo se obtiene el resultado en 6 minutos o 12 minutos y necesito varios días, ¿no? Este es otro ensayo muy utilizado en Estados Unidos, en muchos países, no sé si en el Perú también, que es el ensayo STM C1202, que consiste en colocar un disco de hormigón o de concreto en contacto con dos soluciones, una de las cuales contiene cloruros. Allí se aplica un electrodo, un ánodo, y se aplica un voltaje de 60 voltios durante 6 horas. Y lo que se mide es la cantidad de corriente que pasa en esas 6 horas, que indicaría un poco la permeabilidad de los cloruros de ese material. En realidad, la cosa es más compleja, porque no solamente los cloruros se mueven, sino otros iones también, pero de todas maneras este ensayo tiene mucha difusión. Incluso en Canadá hay valores establecidos, por ejemplo, para estructuras que están en contacto con agua de mar, pide 1500 como máximo, y si la estructura tiene que durar muchos años, como una estructura que se requiere una vida útil más alta, ponen 1000 como límite. Acá tenemos los coulombios y la permeabilidad del aire. Acá hay datos de Brasil, de España,
de Argentina, de Israel, de la India, del Canal de Panamá en el Pacífico y en el Atlántico, de Suiza, de Turquía, de la India y de Chile. O sea que ustedes ven que con distintos laboratorios, y no obstante, hay una relación bastante buena. Y ven ustedes que, de nuevo, la línea de regresión pasa bastante cerca de la intersección entre los cuadros que indican alta, media, baja o muy baja permeabilidad según los dos métodos de ensayo. Voy a saltear este ensayo por ahora. Porque este sí es interesante porque estos son ensayos de difusión a los coeficiente de difusión a los cloruros, que es D, que se obtiene sumergiendo probetas de concreto, poniéndose en contacto durante varios meses con una solución que contiene una concentración alta de cloruros. Y luego midiendo el perfil de cloruros que se obtiene en esa probeta, se puede obtener el coeficiente de difusión del material. Y acá podemos observar que, que en general hay una cierta correlación. Hay bastante dispersión aquí, pero en la zona que nos interesa, que son los hormigones durables, que son de baja permeabilidad, de baja difusión, la dispersión es menor y podemos ajustar una ecuación que después vamos a ver esto, dónde aparece casi sobre el final de la presentación. Bueno, entonces vemos que el ensayo se correlaciona. Este ensayo, entre otras cosas, dura 3 meses o más. Si hacemos las pruebas, por lo menos, sí, 3 o 4 meses, y acá estamos midiendo una propiedad en pocos minutos, de modo que este es el valor del ensayo. Estos ensayos de carbonatación en laboratorio, obtenidos también de nuevo en Suiza, en donde los puntos rojos y amarillos corresponden a ensayos que yo hice personalmente, los verdes hechos en España, los azules hechos en Israel, los triángulos hechos en Japón y estos en negro hechos en Suiza, usando 9 diferentes cementos. En general, la velocidad con que se carbonata el concreto depende no solo de la permeabilidad del material, sino también del tipo de ligante que hay. Pero vemos acá, interesante, que si la permeabilidad que yo mido es menor de 0.006, prácticamente puedo decir que la carbonatación va a ser muy baja o despreciable. Por eso aparece esta ecuación aquí. Ahora, también se hicieron ensayos sobre estructuras viejas. Estos son ensayos hechos en Suiza, los puntos rojos, los negros en Japón y los verdes en Portugal. En estructuras donde se midió la permeabilidad del aire, luego se rompió el hormigón, el concreto, y se aplicó un indicador de fenolftaleína para medir la profundidad de carbonatación del hormigón. Y acá está, y esa carbonatación dividida a la raíz cuadrada de la edad de las probetas, de las estructuras, me da esta tasa de carbonatación, que está en ordenada. O sea que tenemos coeficiente de permeabilidad medio. Acá hay obras que tienen hasta 60 años de antigüedad. Y vemos una cierta tendencia que a mayor permeabilidad, mayor carbonatación, pero con una gran dispersión. Esto tiene sus explicaciones por los microclimas, posibilidad de presencia de fisuras, etc. Pero de nuevo, acá vemos que si yo voy a una estructura muy antigua y mido una permeabilidad muy, muy baja, digamos, menor de 0.01, puedo asegurar que esa estructura tiene una velocidad de carbonatación muy baja. Ahora, si mido una permeabilidad muy alta, bueno, ahí entran dudas. Hay un trabajo que hicimos con otros colegas, justamente de Portugal y de Japón, para usar esto para predicción de vida útil de estructuras antiguas, sometidas a carbonatación. Algo nuevo y un poco alejado a los temas de durabilidad es en los incendios. Si en un incendio el concreto es muy impermeable, el vapor que se genera por el calor no puede escapar fácilmente y genera presiones que hacen que se desprenda explosivamente el recubrimiento, con lo cual se acelera el deterioro de las armaduras. Por lo tanto, este señor Luis Fontana han establecido algunos límites para la permeabilidad mínima que puede tener. O sea, acá se busca que el hormigón sea más permeable. En la durabilidad buscamos que sea poco permeable. Acá tiene que ser más permeable para que escape el vapor. Si eso no fuera así, si uno tuviera que hacer un hormigón de baja permeabilidad por razones de otro tipo de durabilidad, entonces una posibilidad es agregar
fibras de polipropileno. Este es un trabajo extraordinario hecho en Singapur, donde acá está la permeabilidad al aire en función de la temperatura de hormigón, concretos que no tenían fibras, los cuadraditos blancos, y concretos que tenían fibras de polipropileno. Ustedes ven que los que tienen fibra de polipropileno aumenta mucho más rápido la permeabilidad. Algunos dirían, bueno, pues se funden las fibras, pero fíjense que la línea roja es la temperatura de fusión de polipropileno. Esto empieza antes, y esta gente, este trabajo es muy extraordinario, porque han hecho micrografías que muestran que antes de que se fundan las fibras, ya se generan fisuras en la interfase entre la fibra y la pasta de cemento, que generan, que aumenta la permeabilidad, la aparición de esas fisuras. Bueno. Ahora, ¿por qué este ensayo? Ustedes se dan cuenta que es no destructivo. Yo, terminado el ensayo, retiro la celda y no queda ninguna marca, nada. ¿Qué ventaja tiene medir la permeabilidad al aire del concreto in situ? Bueno, acá tenemos que diferenciar lo que es el labcreto del realcreto, ¿no? Del realcreto. El labcreto nosotros lo que hacemos es, de la producción, en la planta de producción o durante la entrega, tomamos una muestra de concreto fresco, con ese se moldea las probetas de forma muy cuidadosa, se las humedea un curado húmedo o bajo agua o alto nivel de humedad relativa muy altas, durante al menos 28 días, y luego se hace un ensayo de laboratorio. En la realidad, el concreto sigue otro recorrido, ¿no? El concreto es colocado, compactado y acabado en la estructura. A veces no se lo cura para nada, o el curado nunca son 28 días. En realidad, el concreto está expuesto a su madurez natural, según las condiciones climáticas a las cuales está expuesto. Yo puedo hacer un ensayo in situ, o puedo sacar núcleos y hacer ensayo de laboratorio sobre los núcleos. Y en general, la calidad del realcreto es inferior a la del labcreto, ¿verdad? Sabemos que para la resistencia, en general se acepta una merma del 15% en resistencia. En durabilidad es mucho más, se ve, mucho más crítico, como vamos a ver a continuación. Acá tenemos operaciones, el colocado, el compactado, el acabado, y el curado de probetas, en este caso cubos, pero para cilindros es lo mismo. Y la colocación del concreto en la estructura. Acá esta gente está pasando el concreto a través de esta malla con estos vibradores, y la compactación nunca va a ser igual a la que se obtiene aquí. El acabado puede tener sus inconvenientes, y el curado, en este caso con membranas, nunca es igual al curado bajo agua, que es el más eficiente de todos, ¿no? Entonces, el realcreto dijimos que era peor que el labcreto, pero además el realcreto no es homogéneo en la calidad, sino que hay un recucreto, un concreto de recubrimiento, que todavía es de peor calidad, porque si hay problemas de segregación, falta de compactación, si no hay si no hay un curado adecuado, se ven mucho más afectadas las capas superficiales que el núcleo. O sea, si hay exudación en la superficie, se debilitan las capas superficiales. Lo mismo si hay malas técnicas de acabado. Y si aparecen microfisuras, aparecen en la periferia. Por lo tanto, el recucreto es de peor calidad. Y tenemos la triste coincidencia, que es la barrera de defensa contra la carbonatación, la penetración de cloruros, de sulfatos o hielo, etc. Todos penetran, estos fenómenos penetran desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, la barrera de defensa de la estructura de concreto a los agentes agresivos externos es la más débil. O sea, el más débil es del sistema es el que tiene que resistir a estos agentes agresivos. Y los ensayos que hacemos sobre probetas de labcreto moldeadas y curadas en laboratorio no representan para nada esta calidad. De ahí la importancia de medir la calidad del recubrimiento in situ, porque es la única forma de poder conocer la real resistencia que tiene el material a la penetración de agentes agresivos. No hay otra forma que no sea medirlo in situ, de forma no destructiva, o naturalmente también yo podría sacar testigos y hacer algún ensayo de laboratorio sobre los núcleos que obtengo, ¿no? Acá tenemos un caso en un puente en el río Rin, que Suiza tiene un pedacito de Suiza, está del lado alemán del río Rin, en el norte,
Este es el lado suizo, este es el lado alemán a la izquierda. Este es un puente cuyo pilón se hizo con un concreto de alta resistencia, 70 megapascales, con cemento que contenía humos de sílice. Se hicieron mediciones, nosotros queríamos sacar núcleos, no nos dejaron, o hacer perforaciones, entonces pudimos hacer unas losetas de 25 por 36 por 12 centímetros de espesor, que quedaron 24 horas en el sitio. A las 24 horas se llevaron al laboratorio, se mantuvieron a 20 grados centígrados, el curado normal, hasta el momento del ensayo. Como en el pilón no nos dejaban sacar núcleos, nos hicieron unos cubos de 1 metro de lado para poder sacar núcleos, que se mantuvieron al lado, al pie de obra, digamos, al lado de la estructura, y esta es la pila o el pilón del puente. Y acá está la permeabilidad al aire. Vemos que es más baja la permeabilidad de la probeta comparada con el cubo, y la del cubo es todavía más baja que la del pilón. Bueno, la razón de ello es que la temperatura ambiente media era de 4 grados centígrados, y acá tenemos la evolución de temperatura del pilón, que llegó a 60 grados, el cubo llegó a 36, 37 grados, esta es la evolución de temperatura de estos elementos, y entonces lo que se detectó es que aquí en la pila especialmente se generaron microfisuras térmicas que luego hubo que reparar. Luego nosotros las detectamos con el ensayo, pero luego aparecieron visiblemente, y hubo que hacer un tratamiento de esa pila por la carbonatación, porque aquí no hay, bueno, aunque hay cloruro sí, pero no en la pila, por las sales descongelantes. Bueno, este es un piso de hormigón de retracción compensada, donde tenemos que se le coloca en la superficie un endurecedor de cuarzo, se hace una compactación, un sellado, un acabado con estos helicópteros. Este concreto tiene un aditivo químico expansor que genera un pretensado químico, y entonces, si yo saco una probeta del hormigón entregado por el camión, la calidad de este hormigón no tiene nada que ver con la calidad de la superficie que resulta de todo este tratamiento. O sea que acá solamente puedo saber la calidad de este concreto si lo ensayo in situ. Este otro caso son membranas, hay una marca Semdrain, pero hay otras que se aplican, son membranas permeables que permiten el paso del agua y del aire al ser vibrado el concreto. Acá está puesta la membrana, entonces ustedes ven que está más oscuro porque se ha bajado la reacción agua-cemento al sacar el agua, al vibrar el agua sale a través de la membrana, el cemento es retenido, y el aire también escapó. Ustedes ven acá las burbujas de aire que aquí no están. Bueno, la permeabilidad de este material, de este concreto tratado de esta manera, es 10 veces menor que la del concreto sin el tratamiento. Y esto implica una caída de la reacción agua-cemento, una reducción de 0,1 a 0,15 respecto de esta que está acá. Bueno, entonces, si yo saco una probeta del concreto, la única manera que yo puedo saber la calidad del concreto a través de este tratamiento es midiéndola in situ, ¿no? O sea, no puedo usar probetas. Bueno, vamos a saltear esto. Me quedan 15 minutos nada más. Normas. Bueno, la norma suiza, la primera norma suiza sobre este método se produjo en el año 2003. Luego hubo una actualización en el 2013 y la versión más moderna desde el 2019. Aquí ustedes ven el esquema. Está en alemán y en francés. Y últimamente hubo una norma japonesa en el medio, que no la pongo porque no se entiende nada. Y hay una norma argentina que salió el año pasado. La diferencia de estas dos normas es que esta trata solamente la parte de aplicación in situ, y la norma argentina trata la aplicación in situ y en laboratorio. La parte in situ es casi idéntica a la norma suiza y la parte de laboratorio es nueva. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero la norma suiza fija la edad de ensayo, la temperatura a la cual se puede hacer los ensayos, o sea que tiene que estar por encima de los 5 grados centígrados. La humedad, muy importante, porque si el concreto está saturado, está muy saturado con humedad, yo voy a medir una permeabilidad baja al aire
no importa si la calidad del hormigón es buena o mala, porque va a estar los poros saturados con agua y el aire no va a pasar. Entonces, muy importante el uso de humidímetros de impedancia eléctrica y fija un límite de 5,5% máximo. ¿Sí? Y luego, bueno, hay algunas recomendaciones para cómo calibrar el equipo y hacer los ensayos. La norma IRAM para el laboratorio dice que al menos se requieren 4 resultados de ensayo por cada calidad de concreto a ensayar. La propuesta ideal es el cubo, porque el cubo me ofrece 4 caras laterales idénticas. Entonces yo con 2 cubos puedo tener los 4 ensayos, para no tener, digamos, puede ser los 4 sobre uno solo, pero lo mejor es tener 2 cubos y hacer 2 ensayos sobre cada uno. Yo puedo usar cilindros, pero necesito 4 cilindros de 15 de diámetro, que es la dimensión mínima para el ensayo, son 15 centímetros, y la altura del cilindro debe ser por lo menos de 5 centímetros. Pero no puedo mezclar la calidad de la cara superior, no es necesariamente igual a la cara inferior, porque acá puede haber segregación, el acabado de la cara superior puede ser influir en la calidad. Entonces yo necesito 4 cilindros y mido o la cara de abajo, que es la que se recomienda, o la cara superior. Y las probetas deben ser secadas entre 2 y 6 días en estufa a 50 grados centígrados hasta que la humedad caiga en este rango entre 4 y de nuevo el 5,5%, medido con el mismo ensayo ASTM que mostré antes. Bueno, ahora voy a terminar mostrando 2 ejemplos de estimación de vida útil en base a estos ensayos no destructivos. Yo desarrollé un modelo que se llama XREF, X por experimental y REF por referencia, de vida útil. Yo no tengo tiempo de explicarlo aquí, en la literatura está, y lo pueden ver también en la página web de la compañía, que luego mostraré al final. Entonces, yo mido dos propiedades. La permeabilidad al aire, que está acá, acá se está midiendo, esto es un equipo antiguo, y la medición in situ del espesor del recubrimiento, es un pachómetro, también se lo llama, un medidor de recubrimiento, y también se mide la humedad, como dijimos antes, hay que se mide siempre la humedad. Entonces yo obtengo en cada punto, o cada zona, obtengo la permeabilidad y el espesor de recubrimiento. No voy a entrar en detalles, pero la vida útil de la estructura es un coeficiente alfa en ese punto, es el tiempo que tarda en empezar la corrosión, es un coeficiente alfa que depende del tipo de exposición de que se trate, si es cloruros, si es cloruros estructuras que están cerca del mar, estructuras que están en la zona de mareas o sumergidas. Este coeficiente, cuanto más severo es el ambiente, menor es, quiere decir que menor es la vida útil. Este coeficiente por el espesor que yo mido al cuadrado, dividido la raíz cúbica de la permeabilidad. Recuerden que vimos que la difusión de cloruros se relaciona con la raíz cúbica de la permeabilidad. No voy a entrar más en detalles. Voy a mostrar un ejemplo este es el vínculo de Hong Kong, Zhuhai, Macao. Es un proyecto tremendo que han hecho en China, que incluye puentes, une la isla de Hong Kong con la China continental, con Zhuhai y Macao. Es un puente que son 29 kilómetros de puentes con 4 vanos navegables, como el que se ve aquí, perdón, el que se ve acá. Tiene islas artificiales y un túnel, al cual nos vamos a referir ahora. El túnel tiene casi 7 kilómetros de largo y la inversión fueron 12.000 millones de dólares. Yo me voy a referir a unos segmentos, esto es la parte de los túneles, la que está sumergida. Y entonces ustedes pueden ver acá que esta es la sección completa. Acá ustedes ven el tamaño de las personas. Esta es la sección completa. Estos túneles se hacían en tierra, prefabricados, luego se sellaban, se ponían en agua, flotando, y se los llevaba al lugar de colocación y se los sumergía en ese lugar. Bueno, la vida útil de diseño eran 120 años. Yo no puedo entrar en detalles, pero se hizo un estudio analítico, donde se hizo un estudio probabilístico, donde a cada variable, que le voy a explicar de qué se trata, se le dio un valor medio y una variabilidad,
donde esta es la concentración de cloruros en la superficie del concreto. Esta es la concentración crítica, tal que si se alcanza esta concentración en la posición donde está el acero, comienza la corrosión. Este es el coeficiente de difusión de cloruros a 28 días. Este es un exponente que tiene en cuenta la caída, hay una disminución de la difusión con el tiempo, y este es el espesor de recubrimiento. Entonces, a estas variables se le dieron valores, excepto al coeficiente de difusión de cloruros que hay que diseñar, y el espesor de recubrimiento. O sea, jugando con el espesor de recubrimientos y la coeficiente de difusión, yo tengo que buscar que la probabilidad de que se produzca la corrosión a los 120 años, se inicia la corrosión, no supere el 5%. Bueno, eso se hace con un método de Monte Carlo, y acá están los valores de diseño que se adoptaron, fueron 4.5 por 10 a la menos 12 metros cuadrados por segundo como coeficiente de difusión, y un espesor de recubrimiento de 70 milímetros. Y acá está entonces, obviamente, me da 5% a los 120 años, pues yo diseñé justamente para que me diera eso. Ahora, en algunos elementos se midió el espesor de recubrimiento, que dio un promedio un poco más alto que los 70, 73,4, con esta dispersión, y siguiendo la distribución normal, y se midió la permeabilidad al aire, que sigue una distribución log normal, en 2 elementos. Esta es la media geométrica, porque es una distribución log normal, y esta es el desvío estándar de los logaritmos. De nuevo. Entonces tenemos el caso 1, tenemos un concreto de una permeabilidad no demasiado baja, pero baja, muy baja, pero no demasiado baja, y una baja, o sea, una permeabilidad un poco más alta, pero una baja dispersión. Y esto tenemos una permeabilidad bastante más baja, pero con una mayor dispersión. Entonces, usando la ecuación que yo mostré antes del modelo XREF, que es el coeficiente que corresponde a alfa a los elementos sumergidos por el d al cuadrado, yo hago de nuevo el método de Monte Carlo, o sea, varío estas variables según estas reglas, estas leyes, y entonces voy obteniendo para cada caso un valor del tiempo de iniciación de la corrosión, y puedo obtener entonces una curva probabilística, que son las que están acá. Para el caso 1, que tiene una probabilidad más alta, ustedes ven que la otra, o sea, la caso 2, la probabilidad es más baja, por lo tanto, el tiempo de iniciación de la corrosión es más alta. ¿Por qué? Porque al ser menos permeable, va a tardar más en corroerse, pero también tiene una mayor variabilidad. Ustedes ven que entonces esta curva es mucho más achatada que la otra curva. ¿Por qué? Porque es más variable la permeabilidad en este elemento que en el otro. Entonces, me da que en este caso, a los 120 años de edad, me da 24% de probabilidad para el caso 1, y prácticamente un poquito más del 5% para el caso 2. Vemos que hay mayor dispersión que en la solución analítica. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la calidad del hormigón real, no la teórica, digamos, estimada. Y para terminar, voy a mostrar el caso del puerto de Miami. Es un proyecto de $1.000 millones con una vida útil de 150 años. Es un túnel diseñado para evitar que el tráfico de camiones hacia el puerto de Miami interfiera con el tráfico de la ciudad. Y el túnel está compuesto por 8 segmentos anulares de aproximadamente 4,8 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 60 centímetros de espesor, que fueron hechos prefabricados. Había 32 moldes de una enorme planta de prefabricación. Se llenaban, acá quedaba un hueco para llenar el molde con concreto. A las pocas horas, creo que a las 18 horas se desmoldaba se desmoldaba el extra 2, se aplicaba un compuesto de curado, se lo daba vuelta, y este señor tenía que aplicar el compuesto de curado en los lados y en el intra 2, que es la parte cóncava. Bueno, por alguna razón no se aplicó en la parte cóncava. Había 3 curados posibles que en las especificaciones. Uno, dejar los moldes 72 horas, que no era muy conveniente por la rotación necesaria para obtener la cantidad necesaria de elementos.
desmolde 18 horas más 2 días de curado con agua, que no se hizo, desmolde 18 horas con la aplicación del compuesto de curado aprobado, que se hizo, pero solamente en una cara, no en la otra. La explicación del contratista fue que no se aplicó porque la mezcla diseñada para resistir los cloruros, para el extra 2, con una relación agua-cemento muy baja, 0,32, con 470 kilos de cemento tipo 2, con escoria de alto horno y cenizas volantes, era de tal calidad que iba a resistir la carbonatación. El propietario no aceptó esta explicación y pidió un reaseguro antes de aceptar los 623 segmentos que ya se habían producido. Acá los vemos. Esto implicaba un enorme contratiempo para el contratista, porque no solo el costo de destruir estos elementos, sino que el avance de la tuneladora depende de la disponibilidad de estos elementos, porque se va apoyando en ellos para avanzar, de modo que había mucho dinero en juego. Entonces nos contrataron a un colega americano, el profesor Ramagani, a lo mejor alguno de ustedes puede ser que lo conozca, y a mí, y fuimos a hacer unos ensayos. Identificamos 10 elementos, más o menos de la misma edad, 4 meses de edad, de los cuales 5 habían tenido este curado insuficiente, según el contratista, según el propietario, y 5, por razones de logística, habían quedado 3 días en el molde, por tanto cumplían con una de las posibles requisitos. Entonces vamos a llamar a los verdes, los que tuvieron 78, vamos a llamarlos bien curados, y a los otros mal curados, aunque la palabra bueno y malo no es muy clara. Los elementos fueron protegidos con lonas para evitar que la lluvia afectara la humedad. Acá tenemos, se hicieron en 2 días de trabajo, hicimos 64 mediciones, 31 en los mal curados y 33 en los bien curados, ¿no? Siempre en la cara del intra 2. Hicimos más o menos, entonces, al mínimo 6 ensayos por cada elemento. Acá tenemos las sombrillas para proteger del sol, la celda es un modelo antiguo de equipo, ha cambiado la bomba de vacío, ahora la bomba está ya bien incorporada, un termómetro y un humidímetro para ver que las condiciones de humedad, de temperatura eran las adecuadas. Bueno, acá tenemos la distribución de resultados. El azul son los bien curados y los rojos los mal curados, ¿no? 18 horas estos, los rojos, 72 horas los. Y vemos que los dos tienen más o menos la misma dispersión, se puede verificar la dispersión era más o menos la misma, pero se puede determinar que estadísticamente los concretos bien curados tenían una permeabilidad significativamente menor, la media geométrica, que los mal curados. Bueno, puesto esto en esa escala que yo mostré al principio, vemos no obstante que casi tanto los mal curados como los bien curados están dentro de la misma categoría de baja permeabilidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, dan un poco peor, pero los dos están en la misma categoría. Bueno, el propietario no se conformó con esto y pidió que hiciéramos una estimación de la penetración de la carbonatación a los 150 años en base a estos resultados. Cosa que hicimos. Uno de los métodos que usamos fue usar esa época, los resultados, acá no están los de Portugal, pero acá había datos de Japón y de Suiza, donde estaba la velocidad de carbonatación y la permeabilidad del aire. Acá están los valores que hemos medido, y tomamos una envolvente muy generosa porque estos ensayos se habían hecho a edades altas, y acá estamos midiendo 4 meses, así que no sabemos muy bien. Entonces pusimos una envolvente generosa y dijimos, bueno, sacamos para los bien curados y los mal curados cuál era la velocidad de carbonatación. 3,9 para los mal curados, 3,1 para los bien curados. Que multiplicado por la raíz cuadrada de 150, que es 12,2, me daba que a 150 años podíamos esperar 48 milímetros de penetración de la carbonatación en los mal curados y 38 en los bien curados. También usamos después otro método, que no voy a entrar, el método XPREF, pero no voy a entrar en detalles, donde también medimos 44 y 29 para los mal curados y bien curados de penetración de la carbonatación a los 150 años. Entonces, el resultado fue que los segmentos curados solamente por 18 horas mostraron valores de KT significativamente mayores en términos estadísticos que los curados durante 72 horas.
Ahora, la diferencia no resultó significativa en términos prácticos, porque ambas caían en la misma categoría de clase de baja permeabilidad. Y acá están la carbonatación estimada por distintos métodos. Yo mostré las estructuras antiguas, y este otro, pero este es un estudio analítico que hizo la propia contratista, en base, sin usar los datos de los ensayos. Y acá aplicamos otro modelo que dio valores muy, muy bajos, probablemente demasiado optimistas. Pero como la profundidad de carbonatación es mucho menor que el espesor de recubrimiento, que eran 3 pulgadas, 76 milímetros, podemos asegurar que la durabilidad entre A2 queda asegurada frente a la corrosión por carbonatación. Entonces, el propietario aceptó los 623 segmentos ya construidos, sin aplicación, donde no se haya aplicado el compuesto de curado, pero exigió que en las restantes se aplicara el compuesto de curado según estaba en las especificaciones. Bueno, con esto yo voy terminando. Consideraciones finales. A ver, ¿cuáles son las conclusiones sobre esta medición de permeabilidad al aire in situ? Primero, se mide la calidad del producto terminado. De ese modo se estimula el compromiso de todos los protagonistas con la calidad. El contratista, que hoy la calidad de su trabajo no viene controlada, la inspección, los proveedores de hormigón, de cemento, de aditivos, etc., desalienta malas prácticas que son muy habituales. Por ejemplo, hay productores de concreto que no son honestos, que transgreden la relación agua-cemento máxima porque no se puede medir. Por lo tanto, el cliente no puede saber si se le cumple con la relación agua-cemento máxima que especifican las normas, ¿no? La CI, las normas peruanas. La adición descontrolada de agua a los camiones. Prácticas incorrectas de colocación, compactación y acabado. El curado húmedo insuficiente o simplemente ausente, que no se aplique. Entonces, todas estas malas prácticas son detectadas por este ensayo, ya que se mide la calidad del producto terminado. Alienta innovaciones que no son detectadas por las probetas del concreto. El concreto autocompactante, el de retracción compensada, dijimos las membranas permeables de encofrado, como vimos antes. Y abre también camino para una estimación realista de la vida útil de las estructuras. Entonces el profesor Colepardi, que es un profesor eminente, profesor italiano, señaló que un enfoque empírico hacia la durabilidad perdurará en nuestros códigos, o sea, relación agua-cemento máxima, cemento mínimo, etc. Perdurará en los códigos y normas hasta que alguien invente el durabilimétro. Ahora, la invención de un único instrumento capaz de abarcar el amplio espectro de acciones deleterias, reacción alcali agregado, hielo, etcétera, tanto internas como externas, que pueden afectar a las estructuras de concreto, es muy improbable. Lo que sí puedo decir que los instrumentos que miden la permeabilidad al aire pueden considerarse como durabilímetros para estructuras de concreto expuestas a agresiones cuya cinética, la velocidad de desarrollo, esté directamente vinculada con la apertura de la estructura de prueba de material. Por ejemplo, la de pacificación y corrosión del acero por carbonatación o por cloruros, ataque por sulfatos, congelación, etc. Acá una aplicación sui generis, que hay unas mediciones en una base en la Antártida, y acá en unas vasijas ovoidales para vino. Creo que la próxima charla que van a tener es sobre impresión en 3D. Acá tenemos las vasijas hechas en Argentina, estamos midiendo la permeabilidad, y acá son vasijas hechas en Japón por este método, donde, fíjense que han dejado unos elementos o han pulido ahí para poder medir la permeabilidad al aire del hormigón, porque aparentemente la permeabilidad de la vasija tiene alguna influencia sobre la calidad del vino que alberga. Acá tiene una cantidad grande de referencias, si no las pueden conseguir y las quieren leer, me consultan. Y con esto también quiero decir que hay un libro que hemos publicado, el que quiere saber más sobre permeabilidad, si lo quiere comprar, lo compre, y si lo consigue de otro modo. Yo no gano mucha plata con el libro, así que no me interesa que lo lean más que a que lo compren. Y también decirles que agradecerles la atención que han tenido para conmigo en esta hora de charla. Y acá ven el equipo, vean que la sencillez con que se mide. Y los que quieran saber más pueden visitar esta página web de nuestra compañía o me pueden escribir a mí.
directamente, o los que quieran ver el equipo en funcionamiento, la última generación de instrumentos, hay una serie de videos, yo voy a mandar un apunte, o sea que no hace falta que lo copien, pueden entonces copiarle el link y ver distintos aspectos, una introducción, los principios del ensayo, que yo expliqué hoy, cómo se ensambla, cómo se calibra, el ensayo en laboratorio, que sería tal vez lo más interesante para ver primero, o un ensayo in situ, etcétera, y las otras son detalles. Esto es más que nada para el que va a usar el equipo, pero si quieren curiosear, son bienvenidos. Ahí tienen los vídeos. Bueno, con esto termino y agradezco nuevamente a los organizadores por darme la oportunidad de comunicar. Ah, quiero decir algo. En Perú hay 3 instrumentos, que yo sepa. Yo he visto 3. 2 que los hemos suministrado nosotros, uno en la compañía Yura, en el sur de Perú, y otro más moderno, la compañía Pacasmayo en el norte, y he visto uno suministrado por nuestros competidores en Unicom, creo que es en Lima. Así que el que quiera hacer ensayos, por ahí puede contactar a estas empresas si quieren tal vez conseguir que le faciliten los instrumentos que ellos disponen. De nuevo, muchísimas gracias y quedo abierto a responder las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto, y felicitaciones por esta interesante ponencia, ¿no? Respecto al tema propuesto. Y ahora procedemos a realizarles algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. Bueno, como primera pregunta, doctor, tenemos la siguiente. ¿Qué porcentaje menos se puede obtener para el contenido de aire y permeabilidad entre un concreto de retracción compensada y un concreto convencional? Eh, bueno, en yo no he medido la diferencia, pero el concreto de retracción compensada, ustedes saben cómo funciona, explico brevemente cómo funciona, en un piso, que se aplica mucho para pisos, pero también para reservorios y otras estructuras, se incorpora un agente expansivo, que genera una expansión controlada, ¿no? Porque si no puede ser destructivo. O sea, esa expansión es restringida por el acero que está en el piso, que tiene que tener una cierta cantidad de acero mínima, con lo cual el acero se pone en tensión, es como un pretensado químico. Por lo tanto, las posibles microfisuras que podrían aparecer son selladas, y esto hace que la permeabilidad sea muy baja. Nosotros hemos medido permeabilidades muy bajas. Yo tengo algunos datos, si alguien quiere. No tengo comparación de el mismo concreto puesto, o un concreto parecido puesto sin el agente expansor que con el agente expansor, pero es una técnica que se usa mucho en reservorios. Donde más se usa es en Japón, usa muchísimo esta técnica para diversos usos, no por durabilidad, pero también, por ejemplo, ya que Perú es un país sísmico, yo he visto que hacen encamisados de columnas para reforzar puentes después del terremoto de Kobe, y el encamisado le ponen el agente expansor para que se expanda y tome carga, para que no sea pasivo, sino que se activa la contribución de esta camisa. Pero he visto en reservorios de agua enormes para evitar microfisuras y fisuras, ¿no? Y en los pisos, por lo tanto, también. En Argentina hay más de 1 millón de metros cuadrados de pisos de 40 losas de 40 metros de lado, sin fisuras y sin juntas y sin fisuras. No sé si eso responde. No puedo dar un valor, lamentablemente, no tengo el número. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, como segunda pregunta, nos indica, en su presentación indicó que la edad de ensayo es de 28 a 120 días. ¿Por qué se determinó esa edad de ensayo? ¿Y qué procedimiento sugeriría para edades mayores? Es una buena pregunta. Yo no participé de las normas suizas. La norma argentina se puso entre 28 y 360 días.
A ver, el tema es que si yo quiero medir la calidad del hormigón entregado, digamos, por el contratista, la obra entregada, si espero mucho tiempo, hay dos fenómenos. Uno, puede haber un desecamiento demasiado grande del concreto, y con lo cual aumenta la permeabilidad porque se está evaporando agua y quedan más poros abiertos, digamos. Y la otra es que si yo espero mucho tiempo empieza a haber algún tipo de degradación por la exposición al ambiente. Entonces, es un juego, un poco es un compromiso. Yo creo que 120 días está bien, a veces se puede extender a 180. 360 días es un poco largo, a mi juicio, pero se puso instancias de representantes de Vialidad Nacional, porque dicen que por razones contractuales a veces tienen que esperar mucho tiempo para poder certificar las obras o las partes de las obras, y que entonces ellos preferían esperar hasta un año. Pero yo diría que 120 días no está mal y podemos a 180 días. 360 días para mí es un poquitito demasiado. Excelente, ingeniero. Bueno, como segunda pregunta, tenemos, para un estudio de permeabilidad, ¿cuál sería el ensayo más recomendado por aire o mediante agua? ¿Existe comparación entre ambos ensayos? ¿Cuál es su variación entre ambos resultados? Bueno, ante todo, la permeabilidad del agua es muy difícil de medir. ¿Por qué? La permeabilidad del agua es varios órdenes de magnitud más baja que a los gases. No voy a entrar en detalles, en el libro está explicado, ¿eh? Pero ¿por qué es diferente? Entonces, si yo puedo tomar una probeta, ¿no es cierto? Le coloco agua a presión y abajo le pongo un embudo y recolecto el agua que va pasando. Entonces, si conozco la presión, conozco el caudal, la cantidad de agua que va saliendo, puedo calcular la permeabilidad con una fórmula de Darcy, por ejemplo. El problema es que para que el agua pase, aún en hormigón no muy bueno, se necesitan meses, en algunos casos años, para que el agua atraviese la probeta. Entonces, es un ensayo que no es práctico. Además, si, por ejemplo, yo quiero evaluar el efecto del curado. Si tengo el hormigón sometido en contacto con agua por un montón de tiempo, entonces el efecto del curado va a desaparecer porque yo la estoy curando mientras hago el ensayo, ¿no? Entonces, prácticamente no hay ensayos normalizados hoy de permeabilidad al agua como tales. El ensayo más utilizado es el que yo mostré antes, que es colocar una probeta a la cual se aplica agua a presión, pero no se espera que pase el agua, sino que después de 3 días se parte la probeta y se ve hasta dónde penetró el agua. Con eso se podría calcular también un coeficiente de permeabilidad, pero bueno, el resultado del ensayo es la penetración de agua. Que dijimos, si la probeta tiene, no sé, es un cilindro de 15 centímetros de alto, normalmente de 15 por 15, no sé, ustedes vieron que de baja permeabilidad eran 2 centímetros, o de muy baja permeabilidad es 2 centímetros penetración de agua, 5 centímetros para penetración de baja permeabilidad. O sea que ese ensayo da una indicación de la permeabilidad al agua de hormigón, pero no se puede medir el coeficiente de permeabilidad como tal en un ensayo donde el agua atraviese el concreto, porque tarda muchísimo tiempo y se afecta la probeta por el propio ensayo a estar en contacto con agua y aumentar hidratación del cemento. Excelente respuesta, ingeniero. Bueno, como siguiente consulta, nos dicen, si bien es cierto que para estructuras que tengan mayor probabilidad de sufrir incendios se requiere una mayor porosidad, ¿ello no reduciría su durabilidad? Exacto, sí, pues hay un compromiso ahí. ¿Sí? Digamos que pongamos un túnel que puede estar sometido, un túnel de vial, ¿no? Donde pasan vehículos de transporte automotor. Por un lado, el túnel puede haber filtraciones de la roca que puedan contener. Acá hay un túnel, uno de los más largos del mundo, en Suiza, que tiene 57 kilómetros de largo, es ferroviario, pero se ha encontrado que el agua que fila tiene altísimos contenidos de sulfatos y de cloruros. Entonces hay que hacerlo impermeable. Ahora,
Si yo lo hago impermeable y luego hay un incendio, tengo un problema porque se me derrumba, se me cae sobre por ahí puede haber víctimas que quieren escapar del incendio, porque se les cae el recubrimiento del hormigón de la parte superior del túnel. Entonces la solución que se ha encontrado es hacer un hormigón de baja permeabilidad donde se incorporan estas fibras de polipropileno. ¿Por qué? Porque mantiene una baja permeabilidad, pero con la temperatura, como yo mostré antes en el ejemplo, las fibras no solo se funden, sino que antes, por deformaciones diferenciales, generan fisuras de interfase por donde puede escapar el vapor de agua. Esa sería la solución para contemplar durabilidad y resistencia al fuego. Hacer un hormigón de muy buena calidad, pero con fibras de polipropileno, tal vez habrá otras también que puedan cumplir la misma función. Excelente respuesta y muy interesante, ingeniero, por ese lado. Bueno, como siguiente consulta tenemos, entendiendo que cada país maneja una norma, ¿a partir de qué edad define que un elemento está bien o mal curado? Bueno, los ensayos los hacemos como mínimo a 28 días. Ahora, el curado se hace antes, ¿verdad? En los primeros días. Normalmente se estipulan 3, 7 días de curado, se pueden aplicar productos compuestos que se puede cubrir con plásticos, que puede ser más o menos, o sellar la superficie, o rociar agua sobre la superficie del concreto. En los pisos se puede inundar, o aplicar compuestos de curado, que retardan la evaporación de agua. Por lo tanto, retienen el agua y permiten el curado del concreto. Eso se hace en los primeros días, pero es mejor medir, ¿no? Inmediatamente, porque todavía el hormigón todavía se está hidratando, entonces conviene esperar 28 días para hacer el ensayo, y ahí se va a detectar el curado, bueno o malo, se va a detectar los 28 días. Naturalmente, si el concreto está en una zona donde llueve mucho, a lo mejor en la zona de ustedes, que es Iquitos, no sé, en Perú, donde llueve mucho, bueno, probablemente a los 28 días se curó bien, porque aunque no lo hayan curado correctamente, por ahí por las lluvias, elementos que estén expuestos, porque no todos están expuestos, a la lluvia pueden curarse mejor. Así que por eso hay que esperar 28 días para tener como entre 28, dijimos antes, de 28 y 120 o 180 días para hacer los ensayos. Excelente respuesta, ingeniero. Bueno, como siguiente consulta tenemos, actualmente, este ensayo de permeabilidad al aire en probetas, ¿de qué medida se realiza? ¿Hay diferencia de resultados entre probetas cilíndricas y cuadrangulares? Alguien comparó, un investigador portugués, y no encontró diferencias. O sea, la ventaja del cubo, que naturalmente en Perú, en casi toda América Latina que siguen la línea STM, se usan cilindros. Bueno, se puede usar cilindros, pero para mí una probeta, si no tiene moldes cúbicos, una posibilidad es tomar las vigas de flexión que tienen. La medida mínima es 15 centímetros de lado, o puede ser un cilindro de 15 por 15 o 15 por 5 centímetros, o un cubo de 15 por 15 de lado. Pero la viga de flexión tiene 15 por 15 por 55 centímetros, creo. Entonces uno podría tomar una viga de estas y usarlas, hacer varias mediciones en las caras, hacer 2 vigas o 2 medias vigas, y usarlas como probetas para los ensayos, midiendo las caras laterales. En el cilindro, si uno mide la cara de arriba y la de abajo, puede tener diferencias. Entonces conviene medir, hacer las 4 lecturas sobre o la cara inferior, o que yo recomiendo, que está menos afectada por el operador, y no en la cara superior, donde el acabado puede tener alguna influencia sobre el resultado, ¿no? Excelente respuesta, ingeniero. Y bueno, como última consulta, tenemos la medición de la permeabilidad al aire. ¿Se podrá utilizar para el diagnóstico del concreto afectado después de un incendio?
Bueno, el método fue desarrollado, yo lo desarrollé en vistas a estructuras nuevas, como elemento de control sobre todo para que el contratista haga bien su trabajo, todos hagan bien su trabajo, pero al proveedor de hormigón se le hacen ensayos al hormigón, pero el contratista no se controla si usa buenas prácticas o no. Está pensado para hormigones jóvenes. Ahora, se usa bastante también para diagnóstico. Yo diría que para una estructura, no sé si es el uso más adecuado. Digamos, medir sus estructuras muy antiguas que han estado expuestas a agentes climáticos que pueden tener microfisuras o que han sometido a hielo o otros fenómenos de exposición, se complica la interpretación de los resultados. Se usa bastante. Hay un caso, el que quiere ver puede entrar en la página web nuestra, y hay un caso muy interesante en el Museo de Arte Occidental de Tokio, donde se hizo todo un estudio de vida útil remanente, midiendo el espesor de recubrimiento y la permeabilidad, porque no se podían sacar testigos para medir carbonatación, muy poquitos testigos, porque es una estructura que tiene un valor arquitectónico, porque es la única obra en Japón diseñada por el arquitecto famoso suizo-francés Le Corbusier. Entonces, ahí se hizo todo un estudio muy interesante, el que quiere lo puede encontrar, está publicado, también está, no sé si está en la bibliografía que yo mandé, pero lo va a encontrar en la página web. Hay varios ejemplos en la página web, aparte de lo que yo he mencionado aquí. El que tenga interés puede encontrar allí bastante material. Muchísimas gracias, doctor Roberto Torrent, por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos, ¿no?, con el público asistente por su activa participación mediante la transmisión en Zoom y YouTube. Informamos que la grabación de esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana y los invitamos a que lo revisen y recomienden. Asimismo, podrán encontrar ponencias muy interesantes que hemos realizado anteriormente. Muchas gracias nuevamente, doctor Roberto Torrent, y tiene quizá algunas palabras para finalizar su presentación. Sí, por supuesto, mi agradecimiento tanto a ustedes por darme la posibilidad de dirigirme a este público tan competente, porque las preguntas que me hicieron fueron todas preguntas, por suerte las pude responder. A veces uno no puede, pero en este caso, bueno, porque naturalmente es un tema al cual he dedicado muchos años de mi vida, así que, pero todas las preguntas fueron muy acertadas, muy bien orientadas, lo cual quiere decir que se comprendió perfectamente los conceptos que vertí, y eso me da satisfacción, así que les agradezco tanto a ustedes como organizadores como a los que han dedicado su tiempo a escucharme por su participación activa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Reiteramos nuestro agradecimiento hacia su persona. Y bueno, ha sido un placer, ¿no?, contar con su participación como ponentes y a todos los asistentes para formar parte de este evento. Bueno, y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, pues estaremos informando de más conferencias técnicas, internacionales y de forma gratuita. Muy buenas tardes con todos y hasta luego.